gracias por esta oportunidad de también expresar algunas reflexiones acerca de estos dos proyectos de ley que me parecen realmente imprescindibles. Cuando los leí dije, qué bueno esto de que por una vez la deuda con el Fondo Monetario no la pague el pueblo argentino, sino que la paguen los que se beneficiaron con ella, ya que está ya muy demostrado que todos los desembolsos del fondo van correlacionados con una salida de capitales que concurrieron a la formación de activos externos, de los cuales una buena parte se presume por distintos datos que mencionaron aquí Robel, Estrada y otros colegas, que se presume que buena parte de ella está escondida, está ocultada, ha sido sacada del país de manera ilegal, no ha sido declarada. Entonces, por esto pensaba que tal vez sería una buena idea agregarle un nombre a este fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario, un nombre algo así como Fondo de Reparación o de Resarcimiento al Pueblo Argentino por el daño que 46 años de sobreendeudamiento y esos procesos que también describieron antes, sobre los que no me voy a explayar, nos han ocasionado. No digo nos han ocasionado porque todos somos el pueblo argentino. Así que, como digo, me gustó mucho este proyecto de ley, que además me parece imprescindible para construir un país normal, es decir, un país libre de los condicionamientos del Fondo Monetario y con una base imponible, es decir, con una base contributiva sobre donde se cobran impuestos. Esto no es un impuesto, pero una vez que los bienes ya pasan a ser, se legalizan, pasan a formar parte de la base contributiva, es decir, una base contributiva acorde a la capacidad contributiva de los argentinos y las argentinas de pagar impuestos, y no jibarizada, empequeñecida por el ocultamiento de activos fuera del país. Digo fuera del país, también hay ocultamiento de activos dentro del país, pero esta ley es muy específica y así que me concentro en este tema que cubre la ley. Respecto de la cuestión del Fondo Monetario, sabemos que el pago anticipado al Fondo Monetario es un derecho del país. El fondo tiene la obligación de recibir el pago anticipado de un país si decide hacerlo. Es decir, esto no es una rebeldía, no es nada raro. Y el país no está obligado a continuar con el acuerdo de facilidades extendidas y sus condicionalidades, ni a recibir los desembolsos, y mucho menos, y esto es muy perjudicial para nosotros, mucho menos a seguir pagando intereses que son del orden de los 2.000 millones de dólares anuales. Esto sale del presupuesto de gastos corrientes, sale del presupuesto nacional, y estos son fondos que se podrían destinar a otras partidas, para la salud, para la educación, para el crecimiento, para el desarrollo, para fines mucho más constructivos que pagar intereses por el lado presupuestario, como los efectos de los costos de tener un programa con el fondo, de tener semejante deuda con el fondo. No es el programa, sino la deuda, lo que hace que se devenguen estos intereses que se vienen efectivizando desde que se aprobó el acuerdo con el fondo. Ya enseguida, en julio de 2018, enseguida se empezaron a pagar los intereses, y a medida que la deuda fue más grande, los intereses fueron más grandes. Hoy la deuda es muy grande y continuamos pagando estos intereses, que además cubren nada menos. Fíjense lo importante que es como partida, como monto, no solo para nuestro presupuesto, sino internacionalmente para el fondo, que cubre más de la mitad de los gastos administrativos del fondo. Es decir, los gastos operativos del fondo son unos 2.600 millones de dólares anuales. Fíjense, nosotros les estamos pagando una parte enorme. Es
bueno, perdón la comparación, pero un amigo me decía que su papá lo mandaba a comprar la zapatilla con la que le pegaba. Y me parecía una comparación parecida, ¿no? Pagar los gastos administrativos del fondo, porque realmente el fondo nos condiciona mucho, nos condiciona las políticas económicas, sociales, el mismo proceso político, y además el mandante del fondo, lo sabemos muy bien, es Estados Unidos, y sus políticas hemisféricas se imponen también para un país que tiene programas con el fondo y mucho más de esta dimensión. En este sentido nos condiciona las relaciones con China, en fin, y otras cuestiones, la matriz energética, las cuestiones ambientales, en fin, los programas con el fondo nos condicionan de muchas maneras, entonces por eso es importantísimo salir de la deuda con el fondo, dejar de deberlo al fondo, sin perjuicio de que todos los otros procesos continúen. Y esta ley estas dos leyes van en ese sentido. Si no tenemos fondo, por lo menos, si todo sale bien, entre comillas, en el sentido de si se cumplen los tiempos previstos, las revisiones son aprobadas, vienen los desembolsos, se le pagan los vencimientos del stand-by al fondo, empiezan a operar los vencimientos de las cuotas nuevas, cuando tienen que empezar y todo corre en los tiempos normales, tenemos Fondo Monetario hasta 2036. Porque si bien este acuerdo es por 30 meses, una vez que dejamos de recibir los desembolsos, nos quedamos de nuevo deudores del fondo. Y con ello seguimos condicionados en nuestras políticas económicas, ya no a las metas y las condicionalidades establecidas en las facilidades extendidas, pero sí al control de la economía por parte del fondo, a los informes periódicos, a la injerencia, a la consulta de políticas, porque seguimos siendo deudores del fondo hasta el último día. Por eso Portugal pagó anticipadamente su acuerdo con el fondo una vez que asumió el gobierno socialista para poder hacer políticas realmente más autónomas, más soberanas. Grecia acaba de pagar un saldito también que le debía al fondo. En fin, es importantísimo salir del fondo. Así que esta ley es fundamental. Dos palabras más, quería decir una cuestión acerca del Discovery, ¿no? Todos sabemos que cuando hay una deuda, los acreedores buscan cobrarla, identificando los activos que tienen los deudores, ¿no? Esto pasa acá, afuera, y bueno, la deuda potencial está, porque existe la deuda potencial de, por lo menos, la no integración de los tributos. Y este proceso en el que ahora la Argentina lo que está haciendo con esta ley, o lo que haría con esta ley, es buscar la colaboración de los Estados Unidos y del Fondo Monetario para este proceso de identificación de los activos y poder efectivizar la cobranza la cobranza de estas deudas. Quería recordar respecto del Discovery un dato también de cuánto los argentinos sufrimos el Discovery, y cuando los fondos buitres trataban de identificar los activos argentinos, dado que Griesa les había dado la luz verde para cobrarnos, nos embargaron o trataron de embargarnos, finalmente no resultó, desde la fragata Libertad hasta la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer. Lo que quiero decir con esto es que estos procesos existen a nivel de público y privado e internacional. Y bueno, también un comentario respecto de estas decisiones de Griesa, que además afectaron toda la cadena de pagos, desde el depósito de la Argentina en los bancos, que tenían que intermediar hasta que llegar a las cuentas de los fondos acreedores. Griesa congeló todo eso, lo que quiere decir, no lo vivimos muy crudamente, el acoso del Discovery y la injusticia, dado que fondos compraron por centavos deuda nuestra y después la realizaron a valor nominal, más intereses, etcétera, punitorios y demás. Bueno, cierro acá diciendo que, bueno, que esta ley a mí me parece imprescindible para cerrar, para normalizar el país, para cerrar este proceso, como decía, de los 46 años de sobreendeudamiento y desposesión.
y que la deuda no la paguen los de siempre, que somos todos nosotros, el pueblo argentino, sino los que propician estos mecanismos y los que se benefician de ellos, que siempre quedan impunes. Bueno, nada más.